Hola a todos, muy buenos días. Nuevamente Sigma Asistencia acompañándolos en estas mañanas y estas tardes de nuestra cuarentena. El día de hoy venimos con un tema para todas nuestras familias, las familias de nuestros trabajadores y empresarios, y es el manejo de alimentos para el hogar. Desde Sigma Asistencia estamos complacidos porque hemos entregado mucha información de valor en estos días. Y este tema es un tema que toca a todas las familias. Te invito a que en este momento compartas este Facebook Live o le compartas el acceso a todos aquellos quienes nos puedan acompañar y quienes puedan aprovechar esta información. Aprovecho para contarles que en Sigma Asistencia hemos lanzado el programa de Sigma Asistencia en Casa, donde les estaremos entregando mucha información de valor alrededor de todos estos días que nos quedan de cuarentena y seguramente después de ellos también. El día de hoy estamos en alianza con uno de digamos que nuestros grandes aliados, que es Bioco. Su representante Marisol Hernández nos acompañará en esta capacitación del día de hoy. Los invito a que estemos súper atentos. Quienes de pronto no puedan asistir a todo el proceso de capacitación, les recuerdo que en nuestra plataforma de cursos de www.sigmaasistencia.com.co quedarán los cursos pregrabados para que posteriormente puedan asistir. Los dejo en este momento con Marisol. Marisol, bienvenida, muchas gracias por tu apoyo, por tu compañía, por esta información de valor que nos vas a entregar a Sigma Asistencia y a todos los que nos acompañan. Bienvenida. Mucho gusto, mi nombre es Marisol Hernández, como dice Diana de Sigma Asistencia. Hemos realizado una alianza para poder llegarles a ustedes con un tema muy importante, con un tema que es el manejo de alimentos para el hogar. Y más pues en estas épocas que estamos en casa, se hace necesario que manejemos algunas pautas y algunos temas importantes que todos debemos tener presente, Diana. Entonces, regáleme un segundo. ¿Estás bien? ¿Vas bien? Diana, entonces, mira, es importante que todos podamos tener presente cuando vamos a adquirir alimentos en el hogar. Bueno, antes de eso quiero hacer una presentación. Bioco es una empresa que lleva 4 años en el mercado ofreciendo servicios de alimentos, en capacitación en manipulación higiénico-sanitaria de los alimentos. Regálenme un segundo que tengo problemas con mi conexión. Regálenme un segundo, por favor. Regálenme un segundo. Hable. Bueno, Bioco lleva trabajando, gracias. Bioco lleva trabajando en el área de los alimentos, más o menos una experiencia de 10 años. Trabajamos y asesoramos empresas de alimentos con todos los temas INVIMA, restaurantes, panaderías, cafeterías y demás establecimientos. Bueno, para dar inicio a nuestro tema, manejo de alimentos en el hogar, y algo que tiene que ver con las buenas prácticas de manipulación higiénico-sanitaria de los alimentos. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros, si no hacemos un buen manejo de los alimentos, podemos contaminar los alimentos y generar ETAs. ¿Qué son las ETAs? Las ETAs son enfermedades transmitidas por alimentos. Y en este caso, y para los momentos que estamos viviendo en nuestro país, pues realmente no se hace la mejor opción tener que asistir ahorita a un centro médico. Y no solo por lo que está pasando en el país, como yo siempre le he dicho a la gente que capacito, tenemos que tener buenas prácticas de manipulación sanitaria para evitar enfermar a las personas, porque no solo tenemos ahorita el problema del COVID-19, tenemos un tema de que si yo manejo y hago malas prácticas de manipulación, pues puedo llevar microorganismos hasta el alimento y poder contaminarlo. ¿Cuáles microorganismos? Parásitos, bacterias, virus y hongos. Vamos a ver en este caso qué es un alimento para que todos podamos realmente tener la definición. Yo ahí en pantalla les estoy dejando como la definición estructurada,
Pero para que no le demos tantas vueltas, un alimento, ¿qué es? Es una fuente de energía, ¿sí? Es lo que yo consumo para poder tener la energía necesaria de hacer las actividades de un día. Para eso es importante alimentarme. Y ese alimento que yo consumo debe ser inocuo. ¿Qué quiere decir inocuo o la palabra inocuidad? Que el alimento es sano y que es un alimento óptimo para consumo. Eso es lo que quiere decir una inocuidad en los alimentos. Un alimento contaminado es aquel que contiene elementos o sustancias extrañas de cualquier naturaleza en cantidades superiores a las permitidas. ¿Qué quiere decir en cantidades superiores a las permitidas? Quiere decir que digamos, en algunos alimentos se utilizan algunos conservantes, saborizantes, colorantes. Estos conservantes tienen, digamos, están normatizados, están reglamentados, pero en algunas empresas, en algunos casos que desconocen este proceso, lo que hacen es que para que el alimento me dure mucho más tiempo, para que el alimento me dure mucho más tiempo en los hogares, pues lo que hacen es que exceden el uso de este tipo de conservantes. Y sustancias extrañas de cualquier naturaleza, llamemos microorganismos, hay 4 tipos de contaminación. Entonces viene la contaminación física de los alimentos que se da por la presencia de elementos, objetos en entonces cuando hay un cabello, cuando hay me ha pasado, he tenido quejas por aretes, me ha pasado alguna vez con un tema de un diente en una pasta, uno no lo cree, pero digamos que en este mundo, yo llevo 10 años en este proceso y pasan cosas que uno dice como, ¿por qué me pasa a mí? O el tema de las esponjas, cuando se lavan las ollas tienden a quedar pedazos de esponja y eso hace que sea una contaminación física. Hay otro tema que es la contaminación química, que se da por la presencia de sustancias químicas, llamemos la presencia de desinfectantes, jabones, detergentes cerca a las superficies de elaboración de los alimentos, el uso de perfumes, por eso se dice que los jabones y todo este tema, cuando yo trabajo en el área de los alimentos, deben de ser neutros, no deben tener olor para evitar que contaminemos el alimento. Y también se pueden contaminar los alimentos con las sustancias para el control de plagas, por eso hay que tener muchísimo cuidado. De pronto más adelante miraremos todos estos temas de limpieza y desinfección a fondo, temas de manejo integrado de plagas a fondo, porque es importante que todos sepamos. Entonces, contaminación química por sustancias que me llegan al alimento. Viene el tema de la contaminación cruzada, que es algo que vamos a ver durante todo el tiempo de esta charla y es muy importante que la tengamos en cuenta. Entonces, tener presente contaminación cruzada, que se ve muchísimo y pasa mucho en los hogares. Yo estaba revisando una información de la Organización Mundial de la Salud y se dice que donde más se presentan enfermedades transmitidas por alimentos son en los hogares. ¿Por qué? Por el tema de la higiene y la manipulación que nosotros tenemos con ellos. Entonces, la contaminación cruzada trata de, si yo mezclo alimentos crudos con alimentos cocinados, si yo en la misma tabla de corte pico el pollo y luego vengo sin hacer un proceso de lavado y desinfección de mi tabla de corte, vengo y corto las verduras. Por eso aquí en Colombia nosotros hemos tenido muchos temas de contaminación, de intoxicación de personas en reuniones por productos elaborados como arroz con pollo y demás. Entonces, esos son temas de contaminación cruzada. La verdad es, la contaminación cruzada se presenta por muchas cosas y las vamos a seguir viendo como en el transcurso de esta charla. Viene el tema de contaminación biológica. La contaminación biológica de los alimentos se presenta por la presencia de microorganismos. ¿Cuáles microorganismos? Bacterias, virus, hongos, parásitos, que también tendremos que ver en otro curso porque, aunque ustedes no lo crean, el tema de los alimentos es muy amplio. Vamos a seguir. Nosotros vamos a comprar alimentos para el hogar. Todos lo hacemos realmente, todos. Las mamás nos envían a hacer mandados. Uno responsable de su casa tiene que ir a comprar los alimentos, pero tenemos que fijarnos en algo muy importante y es algo que yo le quiero hacer llegar a la gente y decirle, mire, es importante que usted verifique y revise dónde está comprando los alimentos, qué alimentos está llevando para su hogar y cómo los está llevando para su hogar. Porque miren, aunque algunas personas
refrigeren, congelen o haga cocción de los alimentos, hay microorganismos que pasan todos esos procesos y pueden llegar al consumo final y terminan enfermándonos a nosotros o a nuestros familiares. Por eso es importante que todos aquí veamos charlas y veamos temas sobre el buen manejo de los alimentos. Es importante realmente por la salud de todos nosotros. Cuando hablábamos de quién es un manipulador de alimentos, pues un manipulador de alimentos terminamos siendo todos, todas las personas que estamos en contacto directo con los alimentos, todas las personas que estamos preparando, elaborando, sirviendo, somos manipuladores de alimentos y por ende tenemos una responsabilidad social. ¿Sí? Las capacitaciones de manipulación de alimentos siempre se dan para empresas, fábricas de alimentos, panaderías, expendios de carne, pero pues para el hogar realmente no conozco que se den charlas de alimentos para el hogar. Y allí es donde se presenta un alto riesgo de contaminación. Entonces, proveedor de calidad. ¿Qué quiere decir mi proveedor de calidad? Que yo tengo que saber dónde estoy comprando mi alimento y con qué calidad me lo está vendiendo este proveedor. En el caso de los alimentos perecederos, más adelante también veremos como un resumen sobre este tema, tengo que saber si ese comerciante, si la persona que me está vendiendo a mí el alimento me está garantizando algo que se llama cadena de frío. Aquí hay un tema muy importante en la manipulación de los alimentos que se llama abuso de tiempo y temperaturas, que también lo veremos en el transcurso de esta charla. Miren, yo le digo a la gente, si usted va donde su vecino, generalmente uno sale a la tienda, al supermercado, tiene que hacer algo que se llama observar. Observar es muy importante. Mirar cuáles son las condiciones higiénicas y sanitarias del establecimiento donde yo estoy comprando, ¿sí? Si yo llego a un sitio y yo veo que las paredes tienen humedad, que el olor es un olor ofensivo, es un olor molesto, que hay moscas, que los recipientes de la basura están destapados. Ahora tengo que ver otro tema que son las buenas prácticas de manipulación. Si esa persona que me está vendiendo a mí un producto está capacitada para la labor que está haciendo, es importante tenerlo muy claro. ¿Sí? Si yo llego a un establecimiento y la persona no tiene un gorro, no tiene un tapabocas, sus uñas son largas, tienen esmalte, mala presentación, está fumando dentro del establecimiento, pues seguramente es una persona que no me va a brindar calidad en los alimentos que me está entregando. Y eso es importante. Entonces, evaluar las condiciones físicas del establecimiento y las condiciones o las buenas prácticas de manipulación de los alimentos por parte de la persona que está en ese momento en el establecimiento, ¿sí? Es muy importante, por favor. Y en cuanto a otros proveedores, si ustedes consumen en supermercados, es importante adquirir en sitios donde me den a mí una factura, me garanticen que por lo menos yo voy a poder hacer un reclamo del producto que me están brindando. Entonces, es muy importante que ustedes tengan en cuenta ese tema. El concepto sanitario de un proveedor. Las entidades de salud visitan los establecimientos de nuestros barrios, los establecimientos de la ciudad, de los municipios, están visitando restaurantes, panaderías, cafeterías. Cuando las autoridades sanitarias hacen estas visitas, lo que hacen es que le emiten a la persona un concepto sanitario sobre cuáles son las condiciones higiénicas y sanitarias con las que está fabricando, vendiendo, transportando los alimentos. Que si yo puedo pedir mi concepto sanitario a un proveedor, claro que sí, usted lo puede solicitar, es un documento público al cual usted puede acceder. Digamos, si usted es una persona que tiene un restaurante, si usted es una persona que tiene un puesto de comidas rápidas y requiere el concepto sanitario del proveedor que le está vendiendo la carne, perfectamente usted le puede decir, señor, por favor, yo necesito que usted me entregue el concepto sanitario. Ninguno de nosotros lo hacemos, algunos por pena, sí, de pronto nos da pena ir y decirle al vecino, a la persona que nos provee los alimentos, decirle como, oiga, por favor, usted me da su concepto sanitario. Realmente ninguno lo hacemos, pero sí es una, digamos que se puede hacer, podemos hacerlo y podemos solicitar el concepto sanitario para saber en qué condiciones realmente está trabajando esa persona. Los conceptos sanitarios tienen una puntuación, más o menos dice que entre 90 y 100 puntos la persona tiene un concepto favorable.
entre 60 y 89.9 tiene un concepto favorable con observaciones, o sea que está entre la pila y el agua bendita, como decían los abuelos, y tiene, después de 59 puntos o por debajo de 59 puntos, tiene un concepto sanitario desfavorable, o sea que ese proveedor pues sí no nos va a garantizar alimentos de calidad. Y como le digo yo a la gente cuando la capacito, un proveedor que tenga entre 60 y 75 puntos, pues tampoco es que realmente me esté garantizando calidad. Ese es les quería contarlo del concepto sanitario porque pues muchos no lo sabemos, pero todos los establecimientos deben contar con vigilancia sanitaria de la Secretaría Distrital de Salud o del INVI. Perdón. Bueno, hay otro punto muy importante y es saber si ese establecimiento garantiza la cadena de frío de los productos que lo requieran. Miren, esto es importante. El abuso del tiempo y la temperatura en los alimentos que lo requieran, en este caso los alimentos perecederos, es muy importante tenerlo en cuenta porque allí es donde se pueden generar y desarrollar los microorganismos. Entonces, si a mí una persona no me garantiza cadena de frío de un producto cárnico, de un producto lácteo, en este caso, digamos, un yogur, pues eso ¿qué va a hacer? Que me va a generar una ETA, una enfermedad transmitida por alimentos y puedo enfermarme o enfermar a mis familiares. Entonces es importante lo de la cadena de frío. Voy a tratar de explicarles esto de la cadena de frío con un ejemplo muy fácil. Todos compramos yogur, ¿sí? Generalmente uno va a la tienda a comprarle yogur a los niños y en algunos casos encontramos que la tapa del alimento, del frasco que contiene el yogur, está soplada. Recomendable o les recomiendo por favor no consumir cuando veamos la tapa así. El yogur está hecho a base de microorganismos y cuando yo rompo la cadena de frío, los microorganismos trabajan y al trabajar ellos liberan gas. Entonces, cuando ellos liberan gas, los productos empiezan a soplar. Nos pasa generalmente con los lácteos, se ve mucho con los quesos, con la leche, con el yogur. Importantísimo eso. ¿Y por qué se pierde cadena de frío? Porque algunos vehículos que transportan van por nuestros barrios con la puerta abierta y pues ¿qué hace eso? Que haya un cruce de aires y no se garantice la temperatura adecuada de la refrigeración del producto. Y siguiente es, si usted solicita domicilios, que es otro tema que también tenemos que tratar muy a fondo y que a mí me preocupa esto de las cocinas fantasma y todo ese tema que sí, que nos facilitan la vía y ahora pues no tenemos que hacer mucho, sino pedir simplemente que nos llegue a la casa. Realmente tiene sus riesgos, tenemos que saber a quién le compramos y cómo le compramos. Por el momento lo que les puedo decir es, por favor, adquiéranos en lugares que les garanticen calidad y que por lo menos le emitan una factura del producto que usted está adquiriendo. El tema de transporte. Bueno, entonces yo elijo los alimentos que voy a llevar hacia el hogar y los voy a llevar o a veces tengo que mirar es el proveedor que me está trayendo el alimento hasta la casa en qué condiciones me las está trayendo, que es otro tema que tenemos que ver con lo de los servicios a domicilio. Por favor, este es un tema de mucho cuidado, de mucho control. Sí, nos sirve, claro, nos facilita la vida, es importante, se ha vuelto indispensable, pero con el tema de los alimentos tenemos que ser muy cuidadosos con eso y lo vamos a seguir viendo en el transcurso de esta charla. Importante las condiciones de limpieza del vehículo. Si a mí me están transportando pan en un carro donde acaban de transportar carne, pues realmente ni las condiciones de limpieza son las adecuadas, ni sanitarias, y también va a generar algo que se llama contaminación cruzada. Si me llevan el producto en un vehículo que hay llantas en su interior y adelante están las cajas con el producto que yo tengo que consumir, pues realmente tampoco me está dando garantías sanitarias. Por eso hay una normatividad que dice que solo se permite los carros autorizados para transporte de vehículo y estos deben tener ciertas características. No sé, nosotros a veces vemos las motos, algunos en cicla transportando la carne, nos llevan la carne en una canastilla en cicla, nos llevan la carne en una canastilla en moto y pues realmente esta no es la mejor forma de transportar este tipo de productos y podemos estar ganándonos una enfermedad. Prácticas BPM del personal que transporta. Si a mí la persona que me va a entregar el producto, que me llega el producto, no tiene unas buenas prácticas higiénicas y va a estar en contacto con el producto, pues
lo que mayor puede pasar, lo que puede pasar, es que se me genere una ETA. Verifique que se garantice el mantenimiento de cadena de frío, eso es importante, por eso lo van a ver y lo voy a decir como muy repetitivamente, van a decir, pero qué muchacha tan cansona pues con este tema, pero es importante recalcarlo en ustedes, es vital para eso. Y vamos a hablar de otra que es el transporte particular individual. Algunas personas tenemos nuestro carrito, tenemos nuestros morrales, es muy importante al momento de depositar los alimentos, tratar de que los productos cárnicos, aquellos que escurran, no ponerlos encima de los productos no perecederos, de los granos o de los vegetales, porque me puede caer líquido y eso también me puede generar una contaminación. Entonces es importante por ese lado. Por otro lado, las personas que tienen carro deben tener presente cuándo van a hacer el mercado. ¿Por qué? Porque si yo adquiero productos perecederos que necesitan que garantice la cadena de frío, pero yo voy al supermercado, compro mis alimentos, los pongo en el baúl del carro con las llantas, la colchoneta de paseo del fin de semana, el extintor, todo lo que tenga en el baúl, pues realmente estás haciendo contaminación cruzada y no estás garantizando la calidad de lo que tú estás transportando para tu casa, empezando por ahí. Y el otro tema es que salgo y entonces voy al mercado y luego me voy a hacer las vueltas que tengo que hacer, el pagar el banco, la cita, la reunión, y llego a mi casa después de 2, 3, 4 horas de hacer mercado. Ahí hay un factor de riesgo que es que los productos los productos perecederos están perdiendo cadena de frío, lo que usted está haciendo es llevar una enfermedad para su casa. Tengan presente que algunos microorganismos no mueren por procesos de refrigeración, congelación o cocción, y que si yo permito que uno de ellos se venga desde mi proveedor, desde mi transporte, pues va a terminar en el producto final. Es importante que tengan claro eso, por favor. Almacenamiento. Entonces ya miramos la parte de transporte, ya verificamos que nuestro carro esté limpio, que si llevamos productos perecederos tengamos un tiempo no superior a 2 horas generalmente para llevar a mi casa y hacer la refrigeración de estos productos para que no se pierda su cadena de frío, es lo que se recomienda. Llego y debo, ¿qué hacer? El almacenamiento. Para hacer el almacenamiento, yo ¿qué debo conocer? ¿Qué es un alimento perecedero y qué es un alimento no perecedero? En algunos casos se ven alimentos o se nombran alimentos semiperecederos, pero en este caso, para no confundirnos y no darle alargue a esto, vamos a hablar de alimentos perecederos y alimentos no perecederos. Los alimentos perecederos tienen una característica muy importante que se llama actividad de agua. Cualquier alimento que tenga una mínima porción de agua va a hacer que él se dañe mucho más rápido en el tiempo, ¿sí? Un alimento perecedero tiene una vida útil mucho más corta y su fecha de vencimiento, en el caso de los productos que son empacados, no deben superar los 3 meses. Eso hace que el alimento sea perecedero. ¿Cuáles podemos encontrar? Podemos encontrar carne, pollo, los lácteos. Cuando me refiero a carnes, pues carnes y todos sus derivados, embutidos y demás. Lácteos también, todos sus derivados, quesos, cremas, todo lo que se derive de los lácteos. El pescado, las frutas y las verduras y los alimentos listos para el consumo. Yo los puedo clasificar como alimentos perecederos. Y vienen los alimentos no perecederos. ¿Cuáles son los alimentos no perecederos? Pues su característica es que su actividad de agua es igual a 0, no tiene agua, carece de agua. ¿Y eso qué hace? Hace que su vida útil sea mucho más larga en el tiempo. Por eso encontramos estos productos que tienen una fecha de vencimiento superior a 3 meses y en algunos casos, como los productos que son enlatados porque tienen un proceso de pasteurización, pues nos pueden durar hasta 2 años algunos productos enlatados. Un ejemplo de los alimentos no perecederos, como ustedes pueden ver, es granos y cereales, grasas de aceites, sal y azúcar, condimentos y enlatados. Siempre hay una pregunta, me gusta si alguien de pronto de los que están conectados nos puede colaborar. Quiero preguntarles si ustedes saben si la sal tiene fecha de vencimiento. Entonces los dejo con esa pregunta mientras damos continuación a nuestro conversatorio.
Después de saber para qué yo sé definir cuáles son los alimentos perecederos y cuáles no son los perecederos, yo tengo que tenerlo claro para algo que se llama almacenamiento y conservación. No es lo mismo almacenar alimentos no perecederos que alimentos perecederos. El almacenamiento de los alimentos no perecederos, realmente lo que se debe hacer es revisar las instrucciones del empaque, que es algo que muchos de nosotros no tenemos presente. Voy a hacer un paréntesis aquí. Quería decirles, en el momento de adquirir nuestros productos es muy importante que veamos que tengan la fecha de vencimiento, sobre todo aquellos productos que vienen empacados, ¿sí? Todos los productos que vienen empacados debemos revisar fechas de vencimiento, es importante. Pues los que no traen fechas de vencimiento son, en este caso, frutas y verduras, pero de resto, todos los alimentos que sean empacados, mi recomendación es verifiquemos que tenga su fecha de vencimiento y el lote. Algunos productos traen lote y no requieren de fecha de vencimiento, pero es importante revisar estos dos temas. ¿Por qué se maneja el lote en los alimentos empacados? Se maneja para tener un tema de trazabilidad en caso de que ocurra alguna contaminación y tengamos que retirar los alimentos del mercado. Lo que se hace es que se retira el lote que ha sufrido la contaminación. Por eso todos los productos empacados deben declarar lote, haciendo como un paréntesis. Bueno, en el tema de los alimentos perecederos, aquí es muy importante su almacenamiento. Los alimentos perecederos es necesario hacer temas de refrigeración y de congelación adecuados para poder garantizar que ellos duren en el hogar y que no me vayan a generar enfermedades. En todos los procesos que vamos a ver, hay riesgo de contaminación en los alimentos, en todos los procesos que vamos a ver, desde la adquisición hasta la elaboración de los alimentos, vamos a tener temas de contaminación, ¿sí? Para que por favor lo tengamos presente y por eso debemos tener cuidado en todo lo que en todo lo que estamos hablando el día de hoy. Alimentos perecederos. Los alimentos perecederos debemos conservarlos, debemos manejarlo. Importante, aquí tenemos frutas, les había dicho, tenemos lácteos, tenemos carnes. Entonces, es importante una cosa, que las frutas, lo que son frutas de cáscara dura, el maracuyá, el tomate de árbol, el tomate, la cebolla, podamos hacerle un proceso de desinfección cuando llegan a nuestra casa. Para esto tendremos que hacer un curso, otra charla realmente, vuelvo y les digo, este tema de manipulación de los alimentos es muy amplio, tenemos muchos temas por tocar, entonces es importante que tratemos de hacer de pronto otras sesiones de interés para todos nosotros. ¿Cómo desinfectar? ¿Cómo recomiendo yo en este caso desinfectar algunos productos de casca dura, como les había dicho, el maracuyá, el tomate de árbol, las zanahorias, antes de almacenarlas, antes de guardarlas? Yo recomiendo realmente en la norma, en alguna información que encontremos, vamos a encontrar que lo podemos hacer con hipoclorito, el cloro, el que tenemos en nuestra casa. Se dice que se debe usar 1 mililitro de cloro por litro de agua, sumergir el alimento allí y dejarlo durante un tiempo de 3 minutos. Es importante, les recuerdo, muy importante, que antes de desinfectar yo debo limpiar los alimentos, debo lavar previamente los alimentos antes de hacer un proceso de desinfección. Si yo hago el proceso de desinfección con cloro, ¿qué debo hacer yo? Debo jugar otra vez el alimento antes de almacenar. Yo realmente, pues siendo asesora en este tema, para las empresas lo debo hacer porque pues tengo que sustentar los productos que se usan con fichas técnicas, fichas de seguridad para todo lo que son empresas, pero para el hogar yo recomiendo desinfectantes, digamos el bicarbonato, yo lo recomiendo para que podamos hacer la desinfección de frutas en digamos en este caso, o ahora voy a hacer ahí un clip comercial, estoy
vendiendo algunos productos para desinfección de alimentos en el hogar, desinfección de superficies. Ya luego pues dejaré mi contacto y por interno me podrán solicitar información, y también luego tendremos una charla sobre este tema de limpieza y desinfección y vamos a conocer un poco más de estos productos. Por el momento es importante que las frutas, verduras las desinfectemos. Si no tenemos pues los productos que hoy en día están en el mercado, amonios cuaternarios, orgánicos y demás, que utilicemos bicarbonato, que lo podemos conseguir en el supermercado, en la tienda de al lado de nuestros hogares, vamos a poder conseguir bicarbonato. Desinfectamos, dejamos 10 minutos y dejamos secar nuestra fruta. Siempre es importante que dejemos secar. ¿Para qué? Para evitar que haya humedad, porque la humedad me va a deteriorar rápido los alimentos, ¿sí? Para que hablemos de ese tema. Vamos a hablar de temas de refrigeración, congelación y cocción de los alimentos. Regálenme en un segundo, miramos algunas preguntas que nos están haciendo. Déjame ver por acá. No. Déjenme, les doy respuesta, por favor. Miramos algunas cosas que tenemos que ver. Bueno, no me dejan. Regálenme un segundo y ya les voy colaborando. Hola, Sol. Habla Gabriel. Nuevamente, si quieres, te apoyo con las preguntas que han realizado por Facebook. Por favor, sí, te agradezco. Listo, perfecto. Tenemos a Lidiana Salamanca, que menciona, teniendo en cuenta lo que acabas de comentar, y es cierto, podríamos como medida tener en el carro una nevera de icopor para cuando nos demoremos en otras diligencias y así mantener los alimentos bien. Gabriel, importante pregunta. Yo realmente las neveras de icopor, aunque nos sirven para mantener cadena de frío, no las recomiendo por un tema de limpieza. El icopor es un material difícil de limpiar y desinfectar, y lo que puede hacer es que nos guarde microorganismos en algunas de sus partes, entonces no lo recomiendo. Podemos adquirir otras neveras, hay neveras, las he visto en material plástico, he visto algunos morrales en Decathlon que han salido para que garanticemos como el tema de refrigeración, que me parecen interesantes, los he visto, les sugeriría esos, Gabriel. Creo que tenemos otras preguntas. Tenemos más preguntas. Bueno, respondiendo a tu pregunta de las fechas de vencimiento, mencionó Jairo Zambrano que sepa los aceites no tienen fecha de vencimiento, y Janet Ávila menciona que no, la sal es un producto que no tiene fecha de vencimiento. Sí, en este caso, por eso les hacía la aclaración hace rato, hay productos que no necesitan declarar fecha de vencimiento por la característica del mismo. Lo que sí es importante es que todo producto, si ustedes de pronto ahorita tienen una libra de sal en su hogar y la quieren revisar, no vamos a encontrar fecha de vencimiento, vamos a encontrar el lote. Por eso todos los alimentos empacados deben llevar registrado el lote, porque el lote es con el que se hace la trazabilidad. Entonces, en este caso, en la sal, el aceite y algunos otros productos no tienen que declarar su fecha de vencimiento. Listo, perfecto. Ya lo que tenemos son comentarios, pero preguntas específicas no. Gracias. Okay, perfecto. Bueno, no, con gusto. La idea de esta charla es que podamos solucionar pues los cuestionamientos que ustedes tienen. Si es necesario volver y reforzar en algún tema, lo que vamos a hacer con Sisma Asistencia, que realmente en estos momentos para Bioco es un aliado muy importante, y poder llegarles a todos ustedes con esta información, es que vamos a hacer sesiones de pronto más cortas, más largas, pero que podamos darles a ustedes la información que requieren para que podamos hacer buen manejo de los alimentos que nosotros estamos consumiendo. Porque esta capacitación ni siquiera es solo para el hogar, aunque está enfocada en eso, pero también para las personas que trabajamos en establecimientos de alimentos, todos, porque pues todos somos consumidores de alimentos. Vamos a revisar el tema de refrigeración de los productos. Pues es difícil que en nuestras casas tengamos
un termómetro. Creo que si en este momento preguntamos cuántas de las personas de los que están conectados tienen termómetro, pues va a ser difícil que nos respondan. Algunos aparatos hoy en día, como pues, neveras, refrigeradores, congeladores, nos muestran la temperatura en una pantalla digital, pero realmente a nosotros no nos interesa la temperatura del equipo. Lo que realmente a nosotros nos debe importar es la temperatura interna del alimento, porque nosotros en el tema de los alimentos no se debe verificar la superficie de refrigeración del alimento, sino la temperatura interna del alimento. Es importante. Digamos, en estos casos debemos adquirir termómetros. Ustedes dirán, yo no voy a comprar un termómetro, pero sería importante que todo lo tuviéramos en el hogar, que pudiéramos adquirir un equipo pues, como estos. Este es un termómetro digital. Estos termómetros no los deben vender calibrados y certificados. Es muy importante porque pues si no tienen calibración o certificación, pues realmente no nos van a servir para tomar temperaturas. Este termómetro es muy práctico. Generalmente lo cargo para el tema de mi trabajo. Y hay otro termómetro que es de fácil adquisición, lo encontramos en el centro, yo los compro cerca de la calle 13, en la Jiménez, donde venden este tipo de instrumentos para laboratorio. Este termómetro es un termómetro de punzón, que es el termómetro perfecto y especial para tomar temperaturas en productos cárnicos, pollo, carne, pescados y de alimentos preparados. Realmente es muy funcional y es un termómetro mecánico. Acá en la parte, en esta parte bajo el reloj encontramos un tornillo con el que yo lo puedo calibrar. Voy a decirles más o menos cómo podemos verificar los termómetros. Para los que quieran comprarlo, realmente es muy importante. Yo les digo, no nos confiemos de la temperatura que está mostrando mi nevera, porque esa temperatura es el aire que está circulando por toda mi nevera. Pero lo importante es que el alimento que yo estoy almacenando, que yo estoy guardando en esa nevera, tenga la temperatura correcta. Yo como calibro un termómetro de estos, puedo tomar o verificar lo que está funcionando, tomo un vaso, lo lleno a la mitad con agua, agrego 3 cubitos de hielo y sumerjo el termómetro, unos 8 centímetros, en el vaso y espero 15, 20 segundos, porque en este caso la agujita es mucho más demorado tomar la temperatura con uno de estos que con un digital, obvio, entendiéndose pues que este es mecánico. Espero 20 segundos y verifico que la aguja llegue a 0 grados centígrados, que es el punto de congelación. Entonces, ahí yo ya calibro mi termómetro para poder verificar las temperaturas de los productos que yo tengo. Es una de las formas más fáciles, o también lo podemos hacer al momento de hervir agua. Se pone a hervir agua, se espera que el producto que el agua haya hervido y sumerjo el termómetro y verifico que él me llegue. En este caso, creo que en Bogotá hierve a 98 grados centígrados. Entonces, verificar que suba esa temperatura y ahí nuestro termómetro nos quedaría calibrado para poder verificar. Créanme, algunos dirán, no, y en estos momentos de pandemia menos que vamos a comprar termómetro, pero sí sería muy importante que lo tuviéramos presente. Ahora que estamos en nuestras casas preparando alimentos para nuestra familia, es muy importante cuidar de la salud de ellos. Por eso vimos el interés de hacer esta charla y esta reunión. Entonces, la refrigeración de un alimento perecedero debe estar de 2 a 4 grados centígrados, máximo 5 grados centígrados. ¿Cómo voy a saber eso? Teniendo un termómetro. Realmente es lo mejor. Algunas personas están acostumbradas a poner la mano en el producto. Sí, sí está frío, pero lo mejor realmente para poder hacer control de nuestras temperaturas es con un equipo calibrado y certificado. ¿Tenemos preguntas, Gabriel? Hola Sol, sí, tenemos más preguntitas en Facebook. Te voy a leer 4 rápidamente. Claro, claro. Dale. Pregunta Luis Suárez, ¿las bebidas alcohólicas mayores a 10 grados o a 10% de alcohol tampoco tienen fecha de vencimiento? Rosini Bedoya pregunta, yo acostumbro a utilizar mucho el vinagre y el limón para lavar las tablas y lo de la cocina, ¿sirve? Pregunta también Hugo Arpe desde Perú. ¿Es de acuerdo a cada país colocar las fechas de vencimiento a los alimentos imperecederos?
Y por último, la última pregunta, dice Jairo Zambrano, ¿los productos cárnicos se deben congelar? Bueno, con el tema del licor, el licor es importante que lleve el lote, fecha de vencimiento en algunos casos se ve, pero realmente, vuelvo y le digo, en estos productos, en todos los licores, se declara el lote. Si miramos, cogemos en estos momentos media botella de aguardiente, una botella de ron, algunos otros tragos, el lote se declara por ranuras, si vemos la etiqueta tiene algunas ranuritas en los licores, ese es el lote, y pues realmente no hay fechas de vencimiento en este caso. Habría ya que mirar si hay algunos productos preparados que tengan que no tengan alcohol, que tengan alcohol, perdón, y tengan otros ingredientes y que sea necesario declarar su fecha de vencimiento. La segunda pregunta es el tema del vinagre y el limón. Muchos lo hacemos, pero yo siempre les he dicho como no hay una ficha técnica que me diga que el vinagre o el limón me elimina ciertas características de algunos microorganismos. Puede ser que elimine algunos, como puede ser que no elimine pues ninguno. Por eso yo le recomiendo a la gente que tenga un desinfectante a la mano, orgánico, fácil, que no va a generar gasto de agua, porque no tienes que enjuagar, es que por litro de agua agregues una cucharada sopera baja de bicarbonato de sodio y lo mantengas para estar desinfectando tus tablas, las frutas, las verduras. Realmente es mucho mejor que el vinagre. Pues el vinagre se utiliza para dar ciertas características a los productos, también lo utilizan mucho en la cocina, y pues el limón para dar sabor, y tenemos, digamos que la idea de que el limón nos ayuda a desinfectar los alimentos. Pero lo que siempre he dicho, no hay una ficha técnica que me diga que las características del limón, o no hay un instructivo, me eliminan ciertos microorganismos. Entonces es mejor usar productos un poco más seguros. La otra pregunta, el tema de congelación de la carne, creo que hay una anterior, no me acuerdo, Gabriel, ¿me recuerdas? Hay una anterior antes de la carne. Hola, Sol Diana. Sí, bueno, tengo presente la de la carne, que era si se debía congelar la carne. Y me imagino que aparte de esto, ¿cómo debe ser el proceso de descongelamiento de la carne Sí, ya para prepararla? ya vamos a ver eso. La carne se puede congelar, claro que sí, ya les voy a hablar de ese tema ahorita más adelante. Vamos a hablar un poco de temas de cómo debo enfriar un producto, cuál es la temperatura óptima de un producto de congelación, y también temas de cocción. Entonces ya lo miramos, la carne sí se puede congelar, y realmente es una buena opción. Lo importante es saberla descongelar. ¿Cómo vamos a descongelar un producto? Que eso sí es muy importante, lo debemos tener muy claro. ¿Hay alguna otra pregunta, Diana? No, Sol, era un comentario. Ok, perfecto, listo. Almacenamiento en neveras de alimentos y platos preparados. En este caso vamos a hablar más de los productos que acabamos de consumir, de comprar, de adquirir. Vamos a hablar sobre el almacenamiento que debe tener estos productos. Es importante, es muy importante que los alimentos lleguemos a nuestro hogar y le demos prioridad al almacenamiento de los alimentos perecederos. En este caso, si hemos adquirido carne, pollo, salchichas, jamón, queso, pescado, debemos darle prioridad de almacenamiento. Ojo, el pescado es un producto que tiene un manejo único, importante. Todos los alimentos tienen manejos diferentes, pero en este caso el pescado es un alimento que yo debo mantener congelado hasta el momento de llegar a prepararlo. Uno ve en las calles, uno ve, digamos, en el sector donde yo vivo, salgo y veo en una carreta a la gente vendiendo pescado, y yo me pregunto, pero a estas alturas, ¿cómo todavía podemos comprar pescado en esas condiciones? Por eso yo les hablaba al inicio del tema de cadena de frío. Yo debo verificar que ese producto que yo estoy llevando para mi casa vaya en las mejores condiciones, y en este caso el pescado debe estar congelado. Es muy importante. Una cosa en el tema de cuando a mí me venden un producto congelado es que yo tengo que tener pendiente unas cosas. Si a mí el producto me llega, digamos, soltando líquido, botando agua, no me da garantías de que hay un buen proceso de congelación.
Si a mí me llega un producto ya muy congelado, con bloques de hielo, pedazos de hielo gruesos, una capa de hielo, digamos, grande en el alimento, eso quiere decir que el producto fue descongelado y luego fue vuelto a congelar, que es una de las cosas que se recomienda en el tema de manipulación de alimentos, no hacer. O sea, no es recomendable que un producto después de que se descongela, se vuelve a congelar. Por eso tenemos que tener muy claro el manejo. Es importante también que almacenemos nuestros productos en la nevera. Nuestras neveras generalmente traen el orden, digamos que la norma establece otro orden, pero pues nuestras neveras, si vamos y nos fijamos, tienen arriba una bandeja donde dice como congelado y trae el pescado y los camarones. Entonces, esa es el área donde yo debo guardar este tipo de productos. Lo que es la carne, el pollo, siempre deben ir en zonas bajas donde no escurran, porque si escurren, me pueden caer en los alimentos que yo tengo abajo. Como podemos ver aquí, hay un ejemplo, que hay un alimento preparado abajo, en el ejemplo que les tengo en la preparación, hay un pollo crudo encima, un alimento preparado abajo. Es posible que ese pollo crudo gotee y caiga sobre el alimento y me genere una contaminación. Entonces es muy importante. También en el almacenamiento de las neveras. Yo sé que estamos en época de contingencia y entonces estamos corriendo a comprar mercado para abastecernos y llegamos y llenamos la nevera. Ojo, si usted satura la nevera de alimentos, pues no se va a garantizar la cadena de frío, porque el flujo de aire va a ser deficiente. Si usted tiene neveras y estas tienen parrilla y usted quiere tapar la parrilla, entonces decidió poner un pedazo de aluminio, no lo haga. O poner un pedazo de cartón, pues no lo haga, porque primero el flujo de aire se va a cortar y el cartón no es un material sanitario para entrar en contacto con los alimentos. Es muy importante que tengamos esas cosas. También, antes de almacenar en mi nevera, limpiarla. Yo le digo a la gente, si usted va a poner carne en la nevera, en refrigeración, porque la acabo de traer del mercado y la va a preparar ahorita y usted es prevenido y llegó de la tienda y la guardó en su nevera, póngala sobre un plato, sobre un recipiente, para que la nevera no quede con residuos de carne, pues de los líquidos que nos están soltando estos productos. Es muy importante. Entonces, refrigeración. La refrigeración, la temperatura de los alimentos siempre se debe hacer en la zona más gruesa del alimento. Siempre la temperatura se debe tomar en la zona más gruesa del alimento. Entonces, en este caso, si utilizamos un termómetro de punzón, punzo el producto, ¿sí? A unos 8 centímetros del vástago que yo tengo aquí, en el alimento, en la parte más gruesa, espero 20 segundos, ¿sí? A que me registre la temperatura que debe tener. Este digital, pues es más fácil, me registra la temperatura pues prácticamente inmediatamente y hago un control mucho más rápido de temperaturas, pero no importa qué equipo usemos. Este es más económico, lo podemos adquirir, este es un poco más costoso, pero pues todo depende de nuestra facilidad. ¿Qué más que tenga que hablarles en cuanto al producto? Los alimentos congelados. La congelación, los productos congelados deben estar a menos 18 grados centígrados. Ese es el proceso óptimo de congelación de un alimento. Una carne congelada, para la persona que nos decía, la carne la puedo congelar. Claro, usted puede congelar la carne, y una carne congelada le puede durar, con un buen proceso de congelación, le puede durar hasta 6 meses en su nevera. ¿Sí? Si no pierde cadena de frío, si no apago la nevera en la noche para ahorrar luz y la prendo al otro día. Algunas familias tienen esas costumbres y es realmente de alto riesgo que ustedes hagan eso. La nevera debe estar funcionando todo el tiempo para que garantice el tema de frío en los alimentos, y no puedo estarla apagando en la noche. Son temas que también tenemos que tener muy presentes. Bueno, vamos a hablar del tema de la descongelación. ¿Cómo yo debo descongelar un alimento para llevarlo a la preparación? ¿Cómo debo hacerlo? Pues hay 4 maneras de hacerlo. Hay 4 maneras de hacerlo. Una, y la más recomendada, y la que yo realmente digo me parece la mejor, o sea, no hagamos locuras, descongelemos de esa forma, es que tú llegas a tu casa, has comprado 1 kilo o 2 kilos de carne, lo fraccionas. Es importante que fracciones. Si quieres hacer un proceso de salado, digamos que
hay personas, no voy a decir que eso se manejaba antes, hoy en día se manejan en algunos casos temas de conservación como es el salado y el ahumado. En muchos sitios en Colombia, hace poco que estuve en el Chocó, me di cuenta cómo ellos hacían la conservación de su pescado y es un tema de salarlo y ponerlo al sol para ayudar a la conservación del producto. El otro tema es el salado y el ahumado. Algunas personas que tenemos, nuestras abuelitas que son de campo, yo recuerdo que cuando iba a visitar a la mía, ella tenía la carne ahí colgada en la estufa, ahumando, y ella iba cocinando, iba comiendo un poquito. Es una forma también de hacer conservación del producto. Esto mirando como temas de conservación. Entonces usted llega a su casa, fracciona sus alimentos y los guarda en el congelador porcionados. Me parece que es, primero, porcionar los alimentos. Es una forma de congelar y enfriar muchísimo más rápido los alimentos. Entonces, cerciórese de, bueno, tengo tantas fracciones porque son 3 personas en mi casa, entonces fracciono 3 pedacitos, los voy guardando en la nevera. ¿Y qué debo hacer? Un día antes, la noche anterior, ¿sí? O sea, tengo que programarme qué voy a hacer mañana de almuerzo, siempre debemos programarnos para ese tema. Lo que hago es que bajo del congelador al refrigerador, bajo los alimentos, para que al otro día los lleve directamente a la preparación. Muchos tenemos la forma de descongelar inadecuada, que es que sacamos la carne, la ponemos ahí sobre el mesón de la cocina, 2, 3, 4 horas, y esperamos a que se descongele para llevarla a elaboración. Esa es de las peores prácticas que nosotros podemos hacer para descongelar un alimento. O sea, no lo haga. Descongelar alimentos a temperatura ambiente es un riesgo para usted y es un riesgo para su familia. Entonces, mi recomendación es que no descongele productos a temperatura ambiente. Ahora, que usted tiene horno microondas, claro, el horno microondas para mí es un factor de contaminación cruzada porque hay gente que calienta de todo allí y nunca lo limpia. La limpieza es muy importante en todos los casos que tengan que ver con manipulación de alimentos. Si usted va a descongelar, está permitido descongelar alimentos que usted va a llevar directamente a preparación, ya sea una plancha o una parrilla. En este caso, si vamos a hacer un asado y tengo la carne congelada, puedo descongelar en el horno, ¿sí? Ojo, yo tengo que verificar cuando yo descongelo en el horno microondas que mi alimento alcance una temperatura de 74 grados centígrados. Es lo recomendado a nivel nacional, y me disculparán, pero internacional, que los alimentos se deben, en horno microondas, debo garantizar que ellos alcancen una temperatura de 74 grados centígrados. Es importante el tema de descongelar un alimento, y vuelvo y le repito, por favor, no descongelen a temperatura ambiente, y alimento que se descongeló no lo puedes volver a congelar. Esa práctica es una práctica errada que nosotros tenemos y ponemos en riesgo la salud de nuestros familiares. Entonces, por favor, tenerlo presente. Entonces, repito, para los que de pronto estén llevando apuntes, quieran hacerme alguna consulta, tenemos temperaturas de conservación de los alimentos, la temperatura de refrigeración, que debe estar de 2 a 4 grados centígrados, su límite crítico 5 grados centígrados, y temperatura de congelación en los alimentos que debe ser de menos 18 grados centígrados. De pronto algunos de ustedes les recomiendo, adquiramos un termómetro, es importante por la seguridad de nuestra familia. Vamos a seguir viendo el tema de elaboración. Entonces ya vimos temas de compra, vimos temas de almacenamiento, ya vimos que entonces los alimentos perecederos debo tener muchísimo cuidado al momento de almacenarlos. Los alimentos no perecederos debo siempre leer la etiqueta. Igual es importante aquí hacer un paréntesis en este tema de los alimentos no perecederos, es que guarde en las cenas que estén limpias, ¿sí? Estos alimentos se guardan generalmente a temperatura ambiente, entonces en una alacena que usted haya previamente limpiado y desinfectado. Y también es importante la rotación de los productos, ¿sí? Los PEPs, nosotros conocemos como PEPs, primeros en entrar, primeros en salir. Entonces, cuando usted va a almacenar, debe tener muy presente que debe sacar los alimentos con fecha de vencimiento, pues con fecha de vencimiento que ya,
mejor dicho, que ya se va a vencer el producto, discúlpenme ahí el error, pero debo sacarlos adelante y poner los que acabo de comprar en la parte de atrás, ¿sí? Para así manejar como las fechas de vencimiento de mis productos. Es importante que ustedes tengan presente eso. Siempre, siempre en los alimentos no perecederos, leer las etiquetas. Si algunas personas quieren conservar frutas en la nevera, algunos guardamos los tomates, guardamos las cebollas. Yo siempre recomiendo, digamos, en el caso de los tomates, podemos meterlos en una bolsa, abrir unos orificios a la bolsa y esto va a permitir que haya respiración, que el producto pueda respirar, que haya cambios de oxígeno y me dure mucho más tiempo que si yo lo pongo en una bolsa cerrada o lo pongo totalmente descubierto en la nevera. Una forma de conservar la fruta también es fraccionándola y congelándola. Digamos que en estos momentos es de lo que mejor podemos hacer para evitar consumir gaseosas, que compremos fruta, que la porcionemos y la guardemos en congelación en la nevera. Es como de las mejores cosas que podemos nosotros hacer. Entonces, bueno, vamos ahora a ver temas de elaboración. Bueno, ¿aló? Dime. Entonces, antes de elaborar los alimentos, vamos a hablar de temas de preparación y temperaturas de preparación de los alimentos. Importantísimo, antes de elaborar nuestros alimentos, el tema de limpieza. Si yo voy a elaborar alimentos para mi familia y no limpio mi área de trabajo, no desinfecto el mesón, tengo la caneca de la basura destapada, pues tengo todos los focos de contaminación pendientes que pueden llegar a los alimentos y vuelvo y les digo, enfermar a mi familia. Este tema de manipulación de alimentos es una responsabilidad social total. Una mala manipulación de los alimentos puede generar una enfermedad en una persona. Muchos tenemos la idea de que es vómito y diarrea y ya. No, muchachos, hay diferentes formas en que los microorganismos llegan, nos enferman y con el tiempo podemos descubrir que tenemos un cáncer de estómago, ¿sí? Eso puede pasar. Entonces tenemos que tener mucho, mucho cuidado al preparar los alimentos, lave sus manos. Estos días, suena irónico, les voy a contar, digamos, como una anécdota. Yo tengo 10 años de experiencia trabajando en el área de los alimentos, asesoro algunas fábricas, asesoro algunos restaurantes, y el tema con la gente siempre es como, por favor, lávese las manos, por favor, utilice el tapabocas, perdón, por favor, colabóreme para que nosotros podamos garantizar alimentos de calidad. Y uno se lo repite a la gente y le dice, mire, es que si usted no usa el tapabocas, puede infectar a las personas con un estafilococcus aureus, si usted no se lava las manos, puede infectar a las personas con un Escherichia coli, si usted no lava o desinfecta sus manos, puede contaminar los alimentos con una salmonela. Todo el tiempo uno está encima de la gente. Entonces yo hace poco les decía cómo deben estar aquellas personitas a las que yo todo el tiempo les decía que se lavaran sus manos y que se usaran el tapabocas. Porque pues ahora como vemos el peligro encima, como tenemos un peligro latente, COVID-19, entonces ahora tú llegas al establecimiento y el señor de la panadería que nunca usó tapabocas, cuando debió usarlo, ahora sí lo tiene. El señor del expendio de carnes que nunca usó el tapabocas, ahora sí lo tiene. Entonces es como que yo veo que hay un peligro y decido tomar los planes de acción. No, se supone que yo me he capacitado, generalmente las personas de los establecimientos se han capacitado para brindarme alimentos de calidad. Por eso, vuelvo y le repito, es muy importante que revisemos nuestro proveedor, ¿sí? Que sepamos a quién le estamos comprando. No porque sea mi vecina y sale allá, discúlpeme la expresión, pero mal peinada y con el delantal sucio, en chanclas, pues yo tengo que comprarle los alimentos. No, es algo en que nosotros nos tenemos que fijar. Yo le he dicho a la gente, ¿a cuántos de nosotros no nos toca duro para pues adquirir nuestro sueldo, para tener que regalarlo en un sitio donde me van a enfermar, donde me va a salir muchísimo más costoso ese alimento? ¿Por qué? Porque allí no tienen buenas prácticas higiénicas y terminé enfermando a mi familia. Entonces son cosas que todos debemos mirar y a las cuales les debemos poner muchísima atención. Este tema de los alimentos es muy importante. Tenemos, pues acá debería, yo creo que salir una estadística de cuántas personas al año mueren en Colombia por intoxicación con alimentos, por contaminación con alimentos. Es importante, ojalá pudiésemos tener ese
ese dato y creo que nos aterraríamos. O sea, la cuestión es bien seria y, digamos, es más preocupante en sitios donde el desabastecimiento de agua potable y toda esa cosa afecta. Regiones como La Guajira, el Chocó, pues las condiciones sanitarias son mucho más complejas. Nosotros que tenemos y no lo sabemos usar, pues debemos aprovechar los recursos a nuestro favor, dándoles un buen uso también. Es importante. Entonces, antes de elaborar los alimentos, por favor, recuerde, prácticas BPM. Es incómodo que a uno de hijo o a su familiar le salga un cabello en la comida. Para mí el cabello, algunas personas lo retiran y siguen comiendo. Para mí sí, realmente no puedo con el tema, me parece fatal encontrar un pelo en la comida. Entonces, si usted no quiere eso, pues póngase una gorra, recójase su cabello, lávese sus manos. Le recomiendo pues que si tiene las uñas, pues mejor las uñas cortas son muchísimo mejor para evitar la acumulación de bacterias, sobre todo de microorganismos, son muchísimo mejor las uñas cortas, sin esmalte. El esmalte es una sustancia química altamente cancerigenosa, que puede guardar, el esmalte se cae por partes, entonces a veces uno les ve las uñas a las personas y tiene ahí como esmalte por partes, allí se pueden acumular microorganismos y pueden caer al alimento, y fuera de eso también puede caer la sustancia química en el alimento. Estar bien presentados, por lo menos que mi ropa esté limpia, es importante, esos pequeños detalles que dirá uno que bobada, son muy importantes, muchachos, para garantizar alimentos sanos y seguros y para saber que yo le estoy entregando a mi familia un alimento de calidad que le va a nutrir sus necesidades y que no le va a enfermar. Si yo de nada saco dándole un montón de comida a mi familia, si voy a tener que salir a correr a un centro médico con mi hijo, con mi papá, con mi mamá, o uno mismo tenga que ir a parar a un centro médico. Y pues la verdad, la realidad es que nuestro sistema médico no es que sea muy bueno, entonces como que qué maluco tener que ir allá a esperar todo un día pues para que le digan a uno que uno tiene una gastroenteritis o que usted tiene una enfermedad transmitida por alimentos. Creo que todos hemos sido afectados por este tema de enfermedades con alimentos. Entonces, limpiar, separar, cocinar, enfriar, son todas esas cosas que debemos tener presentes al momento de trabajar con alimentos. Preparación. Acá volvemos a hacer otro paréntesis en la limpieza. Y como lo podemos ver en la presentación, si los utensilios con los que yo voy a cocinar están sucios, pues muchachos, lo más probable es que tenga yo una enfermedad o una ETA, una enfermedad transmitida por alimentos. Si mis manos están sucias, si mi cuchillo, si mi tabla de corte están sucios, pues lo más lógico es que yo lleve un microorganismo hasta el alimento que yo estoy preparando. Aquí en la presentación lo que estamos viendo, vemos ejemplos de contaminación cruzada. Entonces la persona está manipulando un producto crudo y pasa a manipular un alimento listo para consumo, que es un tema de mayor riesgo y de alto riesgo, por eso siempre debo lavarme las manos con frecuencia. Se dice que una persona del común, la Organización Mundial de la Salud dice que una persona del común debe lavarse las manos mínimo 8 veces al día. 8 veces al día, ¿sí? Una persona que está preparando alimentos, que está en contacto directo con los alimentos, pues debe lavarse las manos con mucha más frecuencia, cada vez que se necesite, cada vez que sea necesario, ¿sí? Es muy importante porque si yo estoy cocinando y se me da por ir a coger el trapero y luego vuelvo a la cocina y no me lavo las manos, ojo, ahí puedes estar haciendo contaminación cruzada. Si yo voy al baño mientras estoy preparando mis alimentos, se me dio por ir al baño y vuelvo a la cocina y no me lavo las manos, ojo, contaminación cruzada, y fuera de eso puede estar llevando un microorganismo como una Escherichia coli o una salmonela hasta el alimento. Entonces, todas esas cositas son las que yo debo tener presentes. Las tablas de corte se recomiendan que no sean madera, que se recomienda pues que los utensilios que nosotros manejamos en nuestras cocinas no sean de madera, la tabla de corte, el cuchillo, porque son de difícil limpieza, ¿sí? No me va a garantizar una buena limpieza de mi producto y puedo generar alguna contaminación en el alimento. Es importante, son esos pequeños detalles que me pueden llevar a mí a una enfermedad. El cáncer de estómago es una realidad generada por un microorganismo. Hay cáncer de hígado generado por un hongo, por el Aspergillus. Entonces y otras enfermedades más generadas por este tipo de microorganismos.
Voy a hacer un paréntesis, me acordé en los alimentos no perecederos, discúlpenme, realmente es que es mucho tema, pero acordándome en estos momentos, en los alimentos no perecederos están los enlatados. Y con los enlatados también tenemos que tener muchísimo cuidado al llevarnos a nuestra casa. Si yo llego a un supermercado y encuentro enlatados o empacados al vacío, que han perdido el vacío, que están soplados, que la lata está abollonada, sobre todo en sus bordes, que no está limpia o que presenta presencia de óxido, le recomiendo que realmente no lo lleve para la casa. Es preferible retirarla y pasársela a la persona de la venta como, mire, este producto tienes que retirarlo de los estantes porque no garantiza la parte de calidad para el consumo. Entonces es importante que lo retiren. ¿Qué pasa con los enlatados cuando pierden su empaque al vacío? Pues hay riesgo de que se nos presente una bacteria que se llama Clostridium botulinum, muy presente en los alimentos empacados al vacío y los alimentos enlatados. Importante también que los enlatados antes de consumirlos le hagamos una limpieza. Entonces luego la gente, pues hay muchos sitios donde venden enlatados y ¿qué hacen? Pues los almacenan en bodegas donde no sabemos si hay plagas, si hay roedores y pues los roedores nos pueden contaminar los alimentos con su orina y allí se encuentra una bacteria alojada que se llama leptospira y pues nos puede dar una leptospirosis que si no nos la descubren a tiempo, son 72 horas de plazo de vida y chao amiguito, no hay nada que hacer ahí en ese caso. Bueno, vamos a ver en temas de preparación de los alimentos. La cocción es muy importante. No todos los alimentos tienen temperaturas de cocción que uno cree, por eso también es importante el uso del termómetro. Un pollo, yo lo debo llevar a una temperatura máxima de 74 grados centígrados durante un segundo. Eso es lo que me dicen, eso es lo que me dice a mí la información. Entonces yo debo cocinar mi pollo hasta 74 grados centígrados por un segundo y con eso digamos que elimino cualquier riesgo de presencia de microorganismos. La carne, sobre todo la carne molida, la carne para hamburguesa, yo la debo cocinar a una temperatura de 68 grados centígrados y durante 15 segundos, digamos que es el tiempo de cocción. Cuando llega a esa temperatura, yo puedo permitir que ya esté durante 15 segundos y voy a garantizar que ese alimento sea inocuo para consumo. Miren, en este caso es muy importante el tema de los productos cárnicos, es hacer conciencia sobre eso, dónde los estamos comprando. Hoy en día hay una resolución para los establecimientos de carnes, la resolución 1500, les dice que ellos ya no pueden moler la carne y tenerla molida en sus neveras. ¿Por qué? Pues digamos que algunas empresas que actúan de mala fe, hay otras que realmente se preocupan por el tema de calidad, pero hay otras que actúan de mala fe, donde la carne que ya está descompuesta la mezclan con carne buena, le agregan una sustancia que se llama metabisulfito, que resalta las características, y terminan vendiéndonos la carne molida. Por eso, ahora ellos sé, si usted va a comprar carne y quiere carne molida, tienen que cortar la fracción que van a molerla prácticamente delante suyo y entregarle el producto. Pero no se puede tener carne molida almacenada. Esta carne es de mucho cuidado también y de mucho riesgo, o si prefieren ustedes llevarla y molerla en su casa, pues perfecto, no hay lío por eso. Entonces, lo que ya es pescado, carne de res, carne de cerdo, algunos mariscos, se recomienda que su temperatura de cocción sea de 60, alcance una temperatura de 63 grados centígrados, y también dure un tiempo de 17 segundos. Es como debe llegar a esa temperatura y durante ese tiempo y voy a garantizar un alimento inocuo para que tengamos pendiente el tema de cocción, ¿sí? Lo mismo las sopas o mantener alimentos a temperaturas. Recuerden que hay unas temperaturas de riesgo de los alimentos que rigen entre los 5 grados centígrados y los 57 grados centígrados. Esa zona, voy a ver si de pronto tengo la imagen por acá, déjenme ver. Voy a buscar la imagen, regálenme un segundo, si tengo una. Acá. Aquí yo puedo ver que entre 5 y 60 grados centígrados, ¿sí? 57 grados centígrados,
es una zona de riesgo, es la zona donde mayor probabilidad tengo yo de que se desarrollen los microorganismos. Por eso debo conservar los alimentos en esa temperatura. Si yo hago una sopa, ¿sí? Si yo hice sopa y la dejé bajar de una temperatura de 60 grados, tengo que volverla a llevar hasta 74 grados centígrados para volverla a servir. Es muy importante. Cuando la sopa baja a esa temperatura de 60 grados centígrados o cualquier alimento está en la zona de riesgo, pues por eso se llama zona de riesgo, porque es más factible que lleguen microorganismos y que me puedan contaminar el alimento. Es muy importante tenerlo claro. Esa zona de riesgo es muy importante tanto en el momento de refrigerar como en el momento de hacer la cocción de los alimentos. Si usted permite que un alimento esté en esa zona de riesgo, no hay nada que hacer. Lo más posible es que podamos adquirir una enfermedad. Entonces, claro, temperaturas de cocción. Las temperaturas de cocción de la carne, ya les dije que son 63 grados centígrados, en este caso para los pescados, los mariscos, la carne de res, la carne de cerdo. Cuando ya es carne molida o carne de hamburguesa, pues debe estar a una temperatura de 74 grados centígrados, de 68 grados centígrados, perdón, y el pollo yo lo debo llevar a una temperatura de 74 grados centígrados durante un segundo. Son cosas importantes que debemos tener. Ahora, hay gente, a mí no, en particular no me gusta, pero hay muchísima gente que le gusta ir a los restaurantes y pedir la carne a 3/4. Entonces es una carne que no ha tenido un proceso de cocción óptimo y ojo, esto es un riesgo. O sea, yo realmente, pues la gente lo hace, le gusta, le parece sabroso, pero es un riesgo para adquirir algún microorganismo. Yo no lo recomiendo. La carne siempre tiene que tener una cocción adecuada. Es súper importante que eso lo hagamos y lo tengamos presente. Los alimentos cárnicos crudos realmente no son muy buenos para el consumo, por eso los restaurantes donde usted consuma este tipo de productos tienen que hacerle una observación en la etiqueta, en el menú, de que ellos no asumen, digamos, la responsabilidad en caso de que usted se llegue a enfermar por consumir alimentos que no estén totalmente cocinados o con la cocción requerida para este caso. Bueno, que no se nos vaya a pasar acá en nuestra charla, que tengamos que tener presente, importante también, prácticamente todos los temas que estamos tocando son importantes, el tema de cómo yo voy a refrigerar un alimento para guardarlo. Sí, a veces nos sobró, hicimos arroz y lo queremos guardar, o preparamos algún producto y lo queremos guardar para que nos dure mucho más tiempo en la nevera. La refrigeración se debe hacer en dos pasos, bajar la temperatura de un producto, más bien, en este caso, tiene dos pasos y los tenemos que tener presentes para poder hacerlos. Por eso es importante el termómetro. Y me dirán, no tengo termómetro, no voy a comprar termómetro, pero pues, ¿cómo más le haríamos para garantizar un buen manejo? Realmente es tomando la temperatura. Si mi producto hice sopa y la voy a guardar, yo debo esperar a que la sopa durante en un tiempo no superior a 2 horas, ella baje hasta 21 grados centígrados. ¿Sí? Entonces, ¿a qué me refiero? Estuvo la sopa en una temperatura de 80, 85 grados centígrados y debo esperar en un tiempo no mayor a 2 horas a que él baje a una temperatura de 21 grados centígrados. Después de esas 2 horas, llevo a la nevera para que su temperatura, para que el producto en menos de 4 horas me alcance una temperatura de 2 a 4 grados centígrados y yo pueda mantener ese alimento en la nevera. Ojo, aquí tenemos que hablar del tiempo de abusos de tiempo y de temperatura. Si yo no sé bajar la temperatura de un alimento, también lo puedo estar contaminando. Así como si no se descongelara el alimento o si no garantizo temperaturas de refrigeración, puedo estar contaminando el alimento con algún microorganismo. Por eso es importante que sepamos cómo enfriar los alimentos, cómo yo debo enfriarlos. También, ¿cómo enfrío rápido un alimento? Fraccionándolo, porcionándolo, ¿sí? Es la manera más rápida de que un alimento baje su temperatura. Entonces, después de que yo verifico que él ha alcanzado una temperatura de 21 grados centígrados durante ese tiempo que les estoy diciendo, 2 horas, lo llevo a la nevera. Los alimentos preparados, listos para el consumo a temperatura de refrigeración, bajando la temperatura como yo les estoy indicando,
pueden durar más o menos unos 7 días, en nuestras neveras. Yo recomiendo a los restaurantes, a las áreas donde yo asesoro, que estos alimentos estén un máximo de 3 días, por salud, por seguridad y por todo. Pero en nuestros hogares podemos tener un límite de almacenamiento de alimentos preparados de 7 días, siempre y cuando yo garantice la temperatura. Ojo, si usted está todo el tiempo abriendo la puerta a la nevera o cerró mal la nevera, esto puede hacer que se pierda el aire, pierda frío y no me esté garantizando temperatura óptima. Es muy importante también verificar que mi equipo de refrigeración me garantice que mi producto se encuentre en óptimas condiciones. Hay una cosa muy importante al momento de adquirir, de almacenar, de preparar los alimentos que se llaman características organolépticas. Yo le digo a las personas que he capacitado, no necesitamos ser ingeniera de alimentos con 6, sino para saber si un alimento está dañado o no. Las características organolécticas en un alimento tienen que ver con el olor, tienen que ver con el color, tienen que ver con la textura y tienen que ver con el sabor, ¿sí? Si yo llego a comprar mi alimento y veo que la carne tiene un color oscuro, verdoso, pues lo más probable es que la carne esté dañada. Yo no tengo por qué comprarla, o sea, no tengo por qué adquirir un producto en estas condiciones. Si de pronto ese producto está emitiendo olores ofensivos, lo que yo voy a hacer es que tampoco voy a adquirir ese producto, ¿sí? Si yo compro una libra de arroz y me huele a jabón, pues lo más probable es que hubo un mal almacenamiento y hubo una contaminación cruzada, en este caso generando una contaminación química del alimento y pues va a va a tener repercusiones en mi salud. Entonces es muy importante que tengamos presente este tema de las características organolépticas de los alimentos. Olor, color, textura y sabor. Pues lo último yo dejo sabor, porque pues no todos vamos a probar los alimentos, porque realmente con el olor, con el color y la textura, ¿sí? Si yo voy a comprar pescado y el pescado debe estar congelado, o voy a comprar pollo congelado o refrigerado, ¿cómo yo puedo mirar si el producto realmente es un producto de calidad? En el pollo, en el pescado, perdón, es una forma muy fácil, todos los podemos hacer. Oprimimos el alimento, pongo un dedo sobre el alimento, hundo mi dedo en el alimento y ¿qué pasa? Si el alimento está en buenas condiciones, lo que yo hundí se tiene que volver a restablecer en menor tiempo. Si realmente yo oprimo el alimento y se queda hundido durante un tiempo, pues a usted no le están garantizando la calidad ni la conservación de ese alimento. Por favor, tengan mucho cuidado con el pescado. Yo soy muy crítica de ese tema, yo sé, somos de familias humildes, pero tenemos que tener cuidado con los alimentos, muchísimo cuidado. Todavía no logro entender cómo la gente puede comprar pescado en unos carros, primero que son en madera, segundo que no te garantizan congelación absoluta y que lo que usted se está llevando es un problema para su casa. Entonces, por favor, he visto en la calle vender pollo condimentado, ¿no? Entonces ponen el pollo campesino en unas neveras, en unos recipientes que uno dice, bueno, si no lo mata la bacteria, lo mata el óxido que tiene esa nevera, pero alguna de las dos cosas, porque las condiciones sanitarias son muy deficientes. Importante, muchachos, no necesitamos ser estrato 1000, le digo yo a una amiga, necesitamos para poder revisar que los alimentos que me están vendiendo sean de calidad. Todas las personas tenemos derecho a consumir alimentos de calidad para evitar enfermarnos. Es muy importante que tengamos eso presente en esta conversación. Bueno, vamos a mirar otro tema. No sé si de pronto algunos de los participantes tengan preguntas. Pues con gusto estaré dispuesta a responderlas. Aprovechemos este tiempo. Hola Sol, ¿cómo estás? Nuevamente Gabriel Quevedo. Hola, Quería contarte que si te vemos por redes sociales unas preguntas, ya que nos vamos acercando al final de esta capacitación. Tenemos acá unas preguntas, te las voy a leer muy rápidamente. Janet Dávila nos pregunta, ingeniera, para los que tenemos que llevar almuerzo al trabajo, ¿qué recomendaciones tienes? Más cuando lo dejamos empacado la noche anterior.
Y la siguiente pregunta es, buen día, en una casa en la que no se cuenta con termómetros, ¿cómo miden o tienen en cuenta estas temperaturas? Sobre todo en cuanto a cocción se refiere. Bueno, en el tema de Janet, es un tema bien preocupante. Si yo elaboro mis alimentos, y tenemos mucho esa costumbre, es importante el tema de refrigeración, o sea, que bajemos la temperatura. Entonces hice mis alimentos, los empaqué en la refractaria que los voy a llevar hacia mi sitio de trabajo. Entonces debo bajar la temperatura como les expliqué, ¿no? Verificar que en 2 horas baje a 21 grados centígrados y de ahí poder llevar la refrigeración. Y si llevo a refrigeración, digamos que los alimentos pueden estar por fuera de refrigeración máximo 2 horas, les decía yo, de aquí a que uno llegue al sitio de trabajo, y en el trabajo pues la mejor recomendación es mantenerlos refrigerados hasta el momento que los vaya a consumir para que no se rompa la cadena de frío, si no termina siendo un riesgo, Janet. Digamos que es la mejor forma de poder manejar los alimentos. Y pues en cuanto al tema del termómetro, la verdad es muy difícil porque yo no lo puedo hacer ojímetro, o sea, la temperatura es un tema sensible, eh, eh, pues exacto prácticamente, y para eso tendríamos que tener un equipo. Por eso les decía al principio, pues muchos me van a decir, bueno, pero ¿qué hago si no tengo termómetro? No la puedo hacer de otra forma, o sea, tocando pues el producto, en algunos casos ponen el dedo allá en el alimento, que tampoco lo recomiendo para saber si ya estuvo o no estuvo, pues no es recomendable, Gabriel. En este caso tendríamos que tener un termómetro, por eso en estos termómetros uno los consigue en 20.000 pesos. Algunos dirán, no tengo para eso, pero si podemos conseguirlos en el mercado hoy en día, vamos a muchos almacenes y vemos los termómetros porque es necesario que los tengamos a disposición. Gabriel. Perfecto. Hay una última pregunta. Nos consulta Javier. Buenos días. Trabajo en una empresa donde tenemos concesionarias de alimentos para todos los trabajadores. ¿Cuáles serían las recomendaciones sabiendo lo que estamos actualmente se está viviendo con esto de la pandemia? Uy, bueno, no sé si él tiene una concesionaria, él está vendiendo alimentos a sus trabajadores o le están llevando alimentos a sus trabajadores. Ahí tenemos que tener un tema con los domicilios. No sé si de pronto nos puede hacer un poquito más la aclaración en la pregunta. Si es que a él le están llevando los alimentos hasta el establecimiento o ellos lo están preparando para entregarlos. No lo tengo muy claro. Le podemos preguntar, Gabriela, a ver si nos aclara para darle una mejor respuesta. Perfecto. Voy a solicitarle a Javier que Ok. nos aclare la pregunta. Por favor, y con gusto, si se termina nuestro curso, digámosle a Javier que podríamos hablar por Tres. internet para también aclararle el tema, porque cuando se trata de establecimientos de alimentos, pues ya viene una parte normativa que él debe tener mucho más presente. Sol, Javier nos aclara que son tres concesionarias diferentes. Lo que da a entender es que les están llevando el alimento. Ok, importante es que él pida el concepto sanitario, o sea, es muy importante, y que si le están llevando alimentos, que necesiten de cadena de frío, pues que le garanticen el tema de cadena de frío, y ojalá él pueda tener pues un control en su establecimiento de cadena de frío, de temperatura, un control de temperaturas, un control de recepción de sus productos. Creo que es lo mejor. Primero, solicitar concepto sanitario, por favor, importante, y valorar lo que yo les decía, su puntuación. Si su puntuación está entre 75 y 100 puntos, perfecto, vamos a darle aprobado a ese proveedor. Pero si su calificación está abajo de 75, no nos está garantizando temas de calidad. Entonces es muy importante que ellos le garanticen. Ahora, el transporte, que tienen que llevar los alimentos en un carro que diga transporte de alimentos, que si es necesario que te garanticen cadena de frío, que creo que por la característica de los alimentos listos para el consumo deberían garantizártela, eh, cadena de frío, y que los operarios estén aplicando el tema de las BPM. Si le están dejando los alimentos en cajas, en canastillas, es importante que si el que te está entregando no los desinfecte, pues que ustedes los desinfecten. En este caso hay desinfectantes para ambientes, superficies de alimentos. Yo comercializo algunos de estos productos
Hay un desinfectante que se llama EcoQuad, que me sirve para desinfectar superficies y ambientes, entonces es importante poder hacer una aspersión antes de que las personas que los vayan a tomar entren en contacto con ellos. Respetar el tema de los 2 metros de distancia con el proveedor. Son todas esas cosas que hoy debemos tener en cuenta por el tema de la emergencia. Hasta en el momento de manejar dinero. Si yo voy a la tienda, si mi proveedor le estoy entregando dinero, pues el dinero es en foco de contaminación. Tengo que tener algo de aspersión en la mano para poder también desinfectar el dinero. Suena loco, ¿sí? Algunas me dicen que usted está loca porque yo voy a la tienda y tengo mi aspersor, por acá lo muestro, y entonces estoy desinfectando las monedas. No sé si ya sea muy paranoica, pero realmente me parece que el dinero es uno de los focos de contaminación. Entonces, creo que claro, y si de pronto él tiene alguna pregunta más, por interno, con mucho gusto yo le puedo colaborar para que él pueda tener mucho más claro cómo verificar que sus proveedores le estén cumpliendo y que él en estos momentos le garantice alimentos de calidad a su gente y sobre todo pues que no vayan a ir contaminados con ningún tipo de microorganismo, no solo con el COVID-19, que es un virus que pues nos tiene hoy en jaque, pero con otro tipo de microorganismos como bacterias y parásitos. Es importante. Para concluir, creo que ya pues tenemos que terminar y por eso digo que vamos a tener que hacer otras charlas con el tema de manipulación de los alimentos. Son las causas de contaminación, vamos a recomendarles o a decirles cuáles son esas causas que me pueden llevar a que un alimento se me contamine de acuerdo pues a lo que acabamos de ver todos, es que es un enfriamiento lento de los alimentos preparados, por eso es muy importante tener en cuenta lo que yo les decía del tiempo y la temperatura, abuso de tiempo y temperatura, el almacenamiento inadecuado, si yo mezclo alimentos crudos con cocinados, si pongo los que escurren, los que tienen líquido, pues debajo de los que están secos, entonces voy a contaminar, conservación a temperatura ambiente de aquellos alimentos que requieren cadena de frío, entonces si yo llego a mi casa y pongo la carne y me acuesto a ver la novela y después de que terminó la novela vengo y almaceno, pues no es lo más recomendable. Tratamiento térmico cocinado insuficiente, entonces lo que hablábamos de si usted no cocina bien sus alimentos, si usted no eleva las temperaturas a las que yo les estaba indicando, pues lo más probable es que podamos contaminarnos. Aquí en esto el tratamiento térmico, el calentado. Muchas familias hacemos calentado. Y el calentado, los venezolanos dicen recalentado. Yo les digo, sí, está bien dicho, porque tengo que recalentar el alimento y subirlo a 74 grados centígrados. Lo mismo si caliento alimentos en el horno microondas, debo garantizar una temperatura de 74 grados centígrados. Por eso creería que en la mayoría de nuestras casas deberíamos tener termómetros. Sé que es de muy difícil adquisición para algunos, para otros, por los que puedan ver este curso y quieran de pronto poner en práctica mucho más el tema de lo que estamos viendo, pues les recomiendo la adquisición de un termómetro. Higiene personal deficiente, si la persona que está preparando los alimentos, almacenando, comprándolos, tiene una presentación y una higiene personal deficiente, pues eso también nos va a llevar microorganismos a los alimentos. La contaminación cruzada, que pues la vimos durante todo el transcurso de nuestra charla, y ingredientes sin garantía sanitaria reconocida. Entonces, es importante que todo lo que yo compre tenga un respaldo, ya puede ser de una marca, de una empresa, de una factura. Es importante que lo tengamos presente. Gabriel, no sé si tienes más preguntas para que podamos finalizar con nuestra charla. Hola, Sol. Yo creo que esta sería la última pregunta para terminar. De antemano, gracias a todos los que han realizado sus preguntas por Facebook Live. Hemos tenido mucha interacción de todos los participantes. Y nuestra última pregunta es sobre cuánto puede costar un termómetro digital para las personas que pronto puedan adquirirlo. Bueno, todo depende de las empresas, todo depende de las empresas. Digamos que ahorita hay un tema con los termómetros, es que tu termómetro debe estar certificado y debe estar calibrado y certificado. La certificación las hacen unas empresas pues autorizadas especiales para este tema. Son muy costosos, realmente este termómetro está saliendo casi por certificado por 250,000 pesos, porque vale más la certificación que el termómetro. Ustedes consiguen este termómetro en Mercado Libre hasta en 50,000 pesos. Si lo pueden adquirir y de pronto hacer las pruebas con agua, pues si no hacen el proceso de calibración porque sale muy costoso, pues hacer las pruebas de verificación, como les conté, con agua
hirviendo o con hielo y el vasito de agua hasta la mitad con 3 cubitos de hielo y verificamos que nos esté marcando alrededor de 0 grados centígrados. Y hay digitales desde 50.000 pesos hasta de 220, 300.000 pesos. Todo depende del termómetro que la gente quiera conseguir. Y pues este mecánico, que es el más barato, 20.000 pesos, 22.000 pesos, también lo conseguimos en Mercado Libre, lo podríamos adquirir. Gabriel. Perfecto. Sol, yo creo que de pronto para las personas que están muy interesadas con la información de la cadena de frío, que he visto muchas preguntas relacionadas, de pronto podrías compartirles información o mencionarles cuál es la norma que deberían cumplir para mantener esta cadena de frío. Sí, claro, hay una resolución. En nuestro país hay una resolución, en la resolución 2674 del 2013. Es la norma emitida por el Ministerio de la Protección Social que regula todo el tema de alimentos en nuestro país, a diferencia del tema de carnes, pollo o pescado, que lo rige la resolución 1500 del 2007. ¿Listo, Gabriel? Perfecto, perfecto. Bueno, Muchas gracias por la información. Listo, Sol, muchísimas gracias por tus aportes, muy interesantes. Muchas gracias a todos a los que nos acompañaron. Tuvimos muy buena interacción, esperamos generar más contenido relacionado con este tema, vemos que les interesa mucho. Y definitivamente, Sol, a ti infinitas gracias porque hasta nosotros que conocemos un poco del tema quedamos sorprendidos de las malas prácticas que a veces tenemos en casa con nuestros alimentos y lo peor es que estamos afectando a nuestros chiquitos, a nuestras familias y muchas veces a nuestros trabajadores, porque inclusive no todas las compañías cuentan, digamos que con sistemas de refrigeración para que sus trabajadores almacenen sus alimentos mientras es la hora del almuerzo. Entonces, nada, mil y mil gracias a ti, a Bioco, a todo el equipo por habernos acompañado y pues que vengan muchísimas más. Nuevamente les recordamos, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Sigma Asistencia, nuestra página web www.sigmaasistencia.com.co y estaremos con nuestro programa de Sigma Asistencia en casa. A todos, muchísimas gracias. Vale, Diana, muchas gracias a ti. Y a todos, espero nos podamos seguir viendo. Ya saben que me pueden encontrar en redes sociales, en Instagram como Bioco, en Facebook como Bioco, y pues cualquier consulta, Diana, sabes que estamos dispuestos. Agradezco a Sigma Asistencia por tenerme presente en su proceso y nada, somos un equipo de trabajo, vamos a seguir camellando, vamos a seguir llegando información a la gente de interés para vernos beneficiados todos realmente en estos momentos. Me parece que es súper importante que podamos trabajar en equipo. Diana, muchísimas gracias, muy agradecida con vos y pues con toda la gente que participó. Vamos a seguir viéndonos por este canal. Claro que sí. A todos que estén muy bien, feliz día. Ok, hasta luego.